La historia, en sí misma, no suele abrumarte. ¿Hay algo que sí lo haga? Sí, sin duda. Todo lo relacionado con la familia puede llegar a pesar profundamente. Y una vez más, el mundo de la realeza se ha visto sacudido. Durante un evento reciente, las cámaras captaron un instante que no pasó desapercibido. El príncipe Andrés lanzó lo que muchos describen como una mirada de muerte dirigida a la princesa Catalina. Un segundo cargado de tensión que recorrió los pasillos del palacio como una onda expansiva. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación dejó a todos sin palabras. El príncipe Guillermo, conocido por su carácter sereno y controlado, reaccionó de una forma completamente inesperada. Fue un gesto repentino, valiente y profundamente emotivo. Un mensaje claro: Catalina no estaría sola. Ya es suficiente, parecían decir sus actos. Venid con nosotros. Lo que hizo el futuro rey, justo después de esa mirada, fue tan contundente que nadie pudo ignorarlo. La grieta que sacudió al palacio. Para comprender la magnitud de esta tormenta real, es necesario retroceder al origen de la fractura. Y todo comenzó con unas palabras. Palabras duras, descuidadas y crueles que lo cambiaron todo. Según fuentes cercanas a la familia real, el príncipe Andrés hizo en su momento un comentario sobre Catalina, princesa de Gales, que heló el ambiente en palacio. No fue una observación casual, fue un ataque directo, cargado de resentimiento y celos. Tal como reveló el biógrafo real Andrew Looney en su libro The Fall of the House of York, esas palabras surgieron en un momento especialmente doloroso. Poco después del fallecimiento de la reina Isabel II, la familia aún estaba sumida en el duelo, tratando de mantenerse unida en medio del dolor. Pero en lugar de acercar posturas, las palabras de Andrés rompieron esa frágil calma. Justo cuando Catalina asumía un papel más visible y relevante, Andrés utilizó su lengua como arma. No pudo ocultar su amargura. Durante años, Catalina se había convertido en una figura muy querida por el público. Una presencia firme y serena, el sostén silencioso de la imagen real. Una mujer capaz de mantener la compostura incluso en medio de la tempestad. Muchos la veían como un soplo de aire fresco dentro de una institución agotada. Sin embargo, tras los muros del palacio, la envidia crecía. Andrés, que en el pasado había gozado de protagonismo y prestigio, observaba ahora cómo Catalina ganaba el cariño y el respeto de la nación. Un reconocimiento que a él parecía escapársele. En lugar de apoyo, surgieron los murmullos. A puerta cerrada, se decía que se burlaba de ella. Sus palabras destilaban celos. Para el príncipe Guillermo, aquello no fue solo una falta de respeto. Fue una traición. Catalina era su corazón, su compañera y su mayor apoyo en la preparación para el trono. Escuchar a su propio tío hablar de ella, con desprecio, rompió algo en lo más profundo de su interior. La reacción de Guillermo fue silenciosa, pero contundente. No gritó ni confrontó abiertamente. Su distancia fue más fría que cualquier reproche. Según allegados, comenzó a apartarse de Andrés, alejándose de quien alguna vez llamó familia. Ya no se trataba de rivalidades, sino de proteger lo más importante. Para Guillermo, Catalina no era solo su esposa. Representaba el futuro de la monarquía, y no permitiría que nadie, ni siquiera su tío, intentara desacreditarla. Una tensión que no desapareció. Con el paso del tiempo, la herida no cicatrizó. Al contrario, se hizo más profunda. Cada nuevo escándalo público relacionado con Andrés aumentaba la tensión. El tío antes jovial se había convertido en una sombra que empañaba el nombre real. Guillermo, con su sentido del deber y la disciplina, no podía mirar hacia otro lado. Siempre había defendido la dignidad como pilar fundamental, algo que exigía a cada miembro de la familia. Pero las acciones de Andrés habían traído vergüenza, y sus comentarios hacia Catalina hicieron que todo resultara imperdonable. Dentro del palacio, las sonrisas se volvieron forzadas y las conversaciones, breves. El calor familiar dio paso al hielo. Cada vez que se cruzaban, el ambiente se volvía pesado, cargado de una tensión silenciosa pero evidente. Aunque la familia intentaba mostrarse unida, quienes conocían la verdad podían ver las grietas bajo la superficie. Catalina, siempre elegante, optó por el silencio. No respondió ni contraatacó. Su fortaleza discreta la hacía brillar aún más, y quizá eso era lo que más frustraba a Andrés. Guillermo dejó claro, con hechos y no palabras, que su lealtad hacia Catalina estaba por encima de cualquier lazo familiar. El respeto no se concede por un título, se gana con la conducta, afirmó en una ocasión. Quienes presenciaron su actitud supieron perfectamente a quién iba dirigido ese mensaje. Desde entonces, los pasillos del palacio se llenaron de frialdad cada vez que Guillermo y Andrés coincidían.
el conflicto se transformó en algo más profundo, una guerra silenciosa de principios y orgullo. Sin declaraciones públicas, la distancia hablaba por sí sola. Dos parientes que antes eran cercanos se convirtieron en extraños bajo el mismo techo. Uno representaba el deber, el amor y la fortaleza serena. El otro, el resentimiento, el arrepentimiento y el eco de un respeto perdido. Así, la ruptura entre el príncipe Guillermo y el príncipe Andrés trascendió lo personal y pasó a simbolizar el cambio de rumbo dentro de la familia real. Un final de era, un nuevo comienzo, y en ese silencio cargado de significado, el futuro rey dejó algo muy claro. Ya no habría más silencio frente a la crueldad. El príncipe que cayó en desgracia, sin embargo, este conflicto no comenzó con aquellos comentarios. La caída de Andrés ya estaba en marcha mucho antes. Hubo una época en la que el príncipe Andrés brillaba a la sombra de su madre, la reina Isabel II. Era el segundo hijo carismático, audaz, un hombre de acción admirado por su valentía y confianza. Durante su etapa en la Marina Real, participó en la Guerra de las Malvinas, demostrando un coraje que le valió respeto dentro y fuera del país. Muchos lo consideraban el apuesto héroe de la reina, pero el tiempo acaba revelando lo que se esconde tras el brillo. Lo que parecía fortaleza se transformó lentamente en escándalo. Mucho antes de que los rumores sobre Catalina sacudieran el palacio, la caída de Andrés ya había comenzado. Todo empezó con amistades que nunca debieron existir. Vínculos con personas envueltas en la oscuridad. Cuando salieron a la luz sus relaciones con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, estalló la tormenta. Surgieron fotografías, testimonios y el príncipe, antes admirado, quedó rodeado de sombras imposibles de ocultar. En 2014, Virginia Giuffre presentó acusaciones graves. Afirmó que, cuando tenía 17 años, había sido traficada para Andrés por Epstein y Maxwell. Su relato fue impactante y firme. Las acusaciones sacudieron a la familia real. Andrés lo negó todo, asegurando que no había hecho nada indebido. Pero sus palabras no lograron calmar la indignación pública. Años después, con la presión mediática en aumento, aceptó conceder una entrevista televisiva con la intención de limpiar su imagen. La entrevista se emitió en la BBC y, en cuestión de minutos, el mundo quedó atónito. Su tono, sus explicaciones y su aparente falta de empatía resultaron devastadores. Negó incluso haber conocido a Virginia, pese a la existencia de una fotografía que parecía demostrar lo contrario. Aseguró que la noche del presunto incidente se encontraba en una pizzería en Woking, un detalle que fue ampliamente ridiculizado. Lo más desconcertante llegó después. Andrés afirmó que no podía haber sudado mientras bailaba con ella porque había perdido temporalmente la capacidad de sudar tras una sobredosis de adrenalina durante la guerra. Tengo una condición médica peculiar, no sudo, o al menos no sudaba en aquel momento, dijo. Lejos de aclarar la situación, sus palabras dejaron al público incrédulo. Aquella entrevista, concebida para salvar su reputación, terminó por destruirla. La opinión pública se volvió completamente en su contra. El encanto que alguna vez lo convirtió en uno de los príncipes más queridos desapareció. En su lugar quedó un hombre en quien el mundo ya no confiaba. Para 2020, la presión era insostenible y Andrés se retiró de sus funciones reales. Pero el daño ya estaba hecho. Se había convertido en un símbolo de deshonra, un recordatorio de lo lejos que podía caer un príncipe. En enero de 2022, llegó el golpe definitivo. Con el corazón apesadumbrado, la reina Isabel II le retiró sus títulos militares y patronazgos reales. El Palacio de Buckingham anunció que el príncipe Andrés devolvía sus títulos y dejaba de ser tratado como Su Alteza Real en cualquier acto oficial. Para un hombre cuya vida había girado en torno a los títulos, el honor y los privilegios, fue una pérdida devastadora. Dentro del palacio, quienes antes lo apoyaban comenzaron a desaparecer. Las invitaciones cesaron. Su presencia se volvió incómoda. Lo que antes era una vida de esplendor empezó a parecerse al exilio. Aún así, Andrés conservó la esperanza de que el tiempo suavizara los corazones, de que el perdón llegara si permanecía en silencio. Pero el mundo no olvidó. La imagen del príncipe caído, antaño valiente y ahora derrotado, quedó grabada en la memoria colectiva. Cuando en 2022 se resolvió extrajudicialmente la demanda en su contra en Estados Unidos, se cerró el capítulo legal, pero no el juicio público. Ese, para muchos, ya estaba decidido. La cantidad que pagó jamás fue revelada. Sin embargo, el precio real fue infinitamente más alto. Perdió su reputación, su dignidad y su lugar dentro de la familia real. Hubo un tiempo en que el príncipe Andrés
Caminaba con seguridad junto a las figuras más poderosas del mundo. Hoy, avanza a la sombra de sus propias decisiones. El hombre que alguna vez lució medallas y títulos ahora carga con el peso de la deshonra. Y aunque todavía pueda aferrarse a la esperanza de una redención, hay algo evidente. La confianza que perdió difícilmente regresará. Su historia es un recordatorio contundente de que ninguna corona, ningún linaje ni ningún título puede proteger a un hombre de la verdad. El corazón de Carlos frente a la determinación de Guillermo. Durante años, la familia real ha enfrentado innumerables crisis, pero pocas han sacudido sus cimientos como la sombra que rodea al príncipe Andrés. Antaño símbolo de servicio y seguridad, su nombre quedó inevitablemente ligado al escándalo y a la vergüenza. Y aunque aún recorra los mismos pasillos del palacio, su posición dentro de la familia nunca ha sido tan incierta. Para el rey Carlos y el príncipe Guillermo, la caída de Andrés representó algo más que una humillación pública. Fue una prueba de carácter, de lealtad y del verdadero significado de servir a la corona. Sin embargo, los dos hombres llamados a sostener el futuro de la monarquía jamás vieron la situación de la misma manera. Para el príncipe Guillermo, la presencia de su tío se había convertido desde hacía tiempo en una carga. En su visión, la corona no exigía perfección, sino integridad, y Andrés, con su cadena de controversias y comportamientos imprudentes, ya no encajaba en esa imagen. Cada decisión refleja a la corona, comentó una vez un asistente real, y Guillermo lo creía profundamente. Para él, los escándalos de Andrés no eran asuntos privados, sino manchas permanentes sobre el nombre real. Con el paso de los años, la paciencia de Guillermo comenzó a agotarse. Veía a su tío como alguien aferrado a sus privilegios, pero incapaz de afrontar la realidad. Mientras él había construido su vida sobre el deber, la familia y el honor, la conducta de Andrés mostraba un contraste doloroso. No eran solo las acusaciones lo que le inquietaba, sino la actitud, la falta de humildad y la arrogancia persistente incluso cuando el mundo ya le había dado la espalda. Y entonces llegó el comentario sobre Catalina. Cruel, innecesario y revelador. Para Guillermo, aquello no era simple envidia. Era una falta de respeto. Catalina, la mujer que había permanecido a su lado en cada momento, la figura adorada por la nación, no era solo su esposa, era la futura reina. Ese instante lo cambió todo. El último hilo de comprensión que aún unía a Guillermo y Andrés se rompió definitivamente. En privado, Guillermo dejó claro que el camino de regreso de su tío a la vida pública real estaba cerrado. No habría segundas oportunidades ni regresos discretos. Mientras yo tenga voz, habría dicho a colaboradores cercanos, no volverá a estar a nuestro lado. No fue una decisión tomada desde la ira, sino desde el principio. Para Guillermo, proteger a Catalina y preservar la dignidad de la monarquía no eran negociables. El rey Carlos, en cambio, contemplaba la situación desde otra perspectiva. Su corazón estaba dividido entre dos roles imposibles, el de hermano y el de monarca. Uno exigía compasión, el otro, justicia. Desde la infancia, Carlos había conocido tanto las virtudes como los defectos de Andrés. Lo había visto valiente, carismático y leal, pero también perdido por el orgullo. A pesar de todo, el vínculo fraternal seguía encendido, como una luz tenue que se negaba a apagarse. A puerta cerrada, Carlos nunca dio completamente la espalda a su hermano. Cuando los escándalos alcanzaron su punto más alto y la reputación de Andrés se derrumbó, fue Carlos quien ofreció apoyo en silencio. Durante los momentos más difíciles, cuando los problemas legales en Estados Unidos se intensificaron, se dice que Carlos proporcionó un préstamo económico para ayudar a resolver la situación. No fue una señal de aprobación, sino un gesto de compasión. Un hermano tendiendo la mano a otro que había perdido el rumbo. Pero Carlos también era consciente del precio de esa bondad. Como rey, su deber principal era con la corona. La fortaleza de la monarquía se basa en la confianza, y el nombre de Andrés había dañado esa confianza profundamente. Cada imagen, cada titular, cada susurro erosionaba la dignidad real. Carlos ya no podía fingir que el daño no existía. Ahí fue donde comenzó a hacerse visible la silenciosa división entre padre e hijo. Guillermo creía que el perdón sin responsabilidad debilitaba la monarquía. Carlos pensaba que la unidad, incluso entre quienes habían fallado, podía fortalecerla. Compartían la misma sangre y el mismo propósito, pero no la misma visión. El corazón de Carlos se inclinaba hacia la familia, hacia mantener los lazos por frágiles que fueran. Había vivido décadas de fracturas reales, los conflictos de sus padres, de su propio matrimonio fallido, los largos años de silencio entre sus hijos. Sabía que la división podía perseguir a una familia
durante generaciones. Para él, cortar completamente a Andrés resultaba cruel, incluso peligroso. Guillermo, en cambio, creía que la monarquía no podía permitirse medias tintas. Para sobrevivir en la era moderna, debía ser firme, limpia y transparente. El mundo observaba, y el futuro rey quería demostrar que incluso dentro de la familia real, las consecuencias existían. Así, mientras Carlos ocasionalmente tendía la mano a Andrés con pequeños gestos de afecto fraternal, Guillermo levantaba muros en silencio. No gritaba ni discutía, pero su distancia hablaba con claridad. Para él, el capítulo de Andrés dentro del núcleo real ya estaba cerrado. Y en ese silencio, la familia real quedó atrapada entre dos mundos, uno gobernado por el corazón de un rey y el otro por la determinación inquebrantable de un príncipe. Tras las puertas del palacio, la tensión aún persiste. Un hermano que anhela redención, un hijo que exige responsabilidad. Guerras, pérdidas y traiciones han marcado a la familia real a lo largo de su historia. Pero quizá las batallas más difíciles no se libran ante el público, sino en lo más profundo, entre el amor y el deber, entre el perdón y la justicia. Y mientras tanto el rey Carlos y el príncipe Guillermo continúen cargando con el peso de esas decisiones, la sombra de la caída de Andrés jamás abandonará del todo los muros del palacio. El dolor detrás de una decisión principesca. Hay momentos en los que el silencio dice mucho más que cualquier discurso. Y dentro de la familia real, el silencio del príncipe Guillermo hacia su tío, el príncipe Andrés, lo dice todo. Tras las sonrisas contenidas y los gestos educados, se levanta un muro hecho de dolor, decepción y una determinación inquebrantable. Para Guillermo, la cuestión es clara. Tal vez demasiado clara para quienes esperan un gesto de indulgencia. En su visión, Andrés no puede regresar, ni en ceremonias solemnes, ni en apariciones discretas, ni siquiera en el papel más insignificante. El daño está hecho, y ni el tiempo ni las explicaciones pueden repararlo. Según fuentes cercanas, la tensión se siente en el aire. Conversaciones privadas que se vuelven ásperas, una voz habitualmente calmada que, de pronto, adquiere un filo implacable. Guillermo no ve espacio para compromisos ni senderos de regreso para su tío desacreditado. No se trata de venganza, al menos no en su corazón. Se trata de protección, protección de la monarquía, de Catalina y del futuro que está llamado a liderar. Para él, no es solo un conflicto familiar, es una prueba de principios y fortaleza. Las diferencias entre padre e hijo no estallan en discusiones públicas, sino que se manifiestan en decisiones silenciosas pero contundentes. El rey Carlos, dividido entre el deber y el afecto, aún conserva una tenue esperanza de unidad familiar. Guillermo, en cambio, ha trazado una línea firme. Esa línea se hizo especialmente visible durante el servicio de villancicos organizado por Catalina en la Navidad de 2024. Aquella noche estaba pensada como un acto de calidez, fe y unión, una celebración de bondad y esperanza. Sin embargo, Andrés y su exesposa, Sarah Ferguson, no figuraban en la lista de invitados. Oficialmente, se habló de limitaciones de espacio. Pero quienes comprenden la vida real sabían que había algo más. La decisión tenía un mensaje claro. Guillermo y Catalina no deseaban la presencia de Andrés en un evento que simbolizaba armonía y confianza. Consideraban que su sola aparición proyectaría una sombra sobre la velada. Así, entre sonrisas y velas encendidas, el mensaje fue inequívoco. Luego llegó la Pascua de 2025. La familia real se reunió para el tradicional servicio en Windsor. Las cámaras estaban listas, pero Guillermo y Catalina no aparecieron. Algunos lo atribuyeron a una coincidencia. Otros lo interpretaron como una decisión deliberada. Sea cual fuere la razón, la imagen habló por sí sola. El heredero al trono había elegido la distancia. No se mostraría junto a su tío ante los ojos del país. Estos pequeños gestos, estas ausencias silenciosas, tienen un peso imposible de ignorar. Cada una añade un nuevo bloque al muro que separa a ambos hombres. Carlos, aún aferrado a la idea de preservar algún lazo fraternal, continúa tendiendo la mano en privado. Guillermo, sin embargo, se mantiene firme en público, moldeando la imagen de la monarquía que imagina para su reinado. Una institución sin espacio para el escándalo ni para segundas oportunidades. Y aún así, detrás de toda esa fortaleza, hay dolor. Porque, por muy convencido que esté Guillermo, sigue siendo familia. Cada decisión lleva consigo la pérdida de la confianza, de las risas compartidas, de lo que una vez fue. La familia real suele percibirse como inquebrantable, pero por dentro sangra como cualquier otra. Se decía que Andrés aún conservaba una chispa de esperanza,
que en algún rincón de su corazón creía posible la redención. Tal vez el tiempo cerraría las heridas, tal vez llegaría el perdón, pero esa frágil ilusión no duró. Justo cuando comenzaron a circular rumores de reconciliación, Andrés dio un nuevo paso. Uno que destruyó el poco crédito que le quedaba. La línea fue cruzada por última vez, el puente que aún existía desapareció. Y con él, la última oportunidad de Andrés de regresar a la vida real. Ahora el dolor permanece, silencioso, invisible, pero pesado. Para Guillermo, cada decisión es un recordatorio de que liderar exige sacrificios. Debe proteger la corona, incluso si eso significa dar la espalda a su propia sangre. Para Carlos, cada día trae consigo la tristeza callada de ver cómo dos personas a las que ama se alejan cada vez más. Y para Andrés, el hombre que una vez fue conocido como el hijo favorito de la reina, la realidad es innegable. El perdón público quizá nunca llegue, y las puertas de la monarquía están cerradas para siempre. Y así regresamos a la mirada. ¿Cuándo ocurrió? ¿Y cuál fue la reacción? Descubrámoslo. La mirada que robó el funeral. Todo comenzó el 16 de septiembre de 2025. Los muros de piedra captaban la suave luz del amanecer. El aire estaba impregnado del aroma de la tierra húmeda y de las últimas flores del verano. Multitudes se alineaban en las calles cercanas, en silencio, con los rostros marcados por el duelo. Dentro de la catedral, el tiempo parecía haberse detenido. La atmósfera estaba cargada de emoción. Elegantes arreglos florales oscuros bordeaban los pasillos, reflejando la solemnidad del momento. Las velas titilaban suavemente, proyectando destellos sobre el mármol pulido. El órgano interpretaba un himno tan delicado que parecía fundirse con los sollozos contenidos. La familia real ingresó uno a uno, cada figura marcada por años de deber y dignidad. El rey Carlos ocupó su lugar cerca del frente, con el semblante firme, aunque visiblemente cansado. La reina Camila estaba ausente por motivos de salud, y su falta añadía aún más peso al ambiente ya cargado. La ceremonia avanzó con serenidad. Lecturas bíblicas resonaban con suavidad, seguidas de himnos solemnes que llenaban cada rincón de la antigua catedral. Pero ese equilibrio cambió cuando llegaron el príncipe y la princesa de Gales. Guillermo y Catalina entraron con su habitual discreción. Él saludó con un leve gesto a los rostros conocidos, manteniendo intacta su compostura. A su lado, Catalina caminaba con dignidad serena, vestida con un sencillo abrigo negro y un pequeño sombrero con velo corto que enmarcaba suavemente su rostro. Al avanzar por el pasillo, el silencio se volvió absoluto. No solo por respeto, sino por admiración. Incluso en medio del dolor, ella irradiaba calma. Entonces ocurrió lo inesperado. El príncipe Andrés apareció acompañado de su exesposa, Sarah Ferguson. Su presencia provocó murmullos contenidos entre los bancos. Pocos esperaban verlos allí, después de haberse retirado durante tanto tiempo de la vida pública y de las funciones reales. Y sin embargo, avanzaban juntos, como si el tiempo hubiese retrocedido a una época lejana. El servicio continuó sin sobresaltos. El coro interpretó Ave Verum Corpus, uno de los himnos favoritos de la difunta. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Incluso quienes no la conocieron bien sintieron el peso de la despedida. La melodía envolvía la catedral como una plegaria. Y entonces, en medio de aquella quietud sagrada, sucedió algo. El príncipe Andrés, sentado varias filas detrás del príncipe y la princesa de Gales, fijó su mirada en Catalina. No fue un vistazo casual, fue una mirada prolongada, inmóvil. Sus ojos fríos y afilados la seguían mientras ella permanecía sentada junto a su esposo, serena y contenida. Quienes lo advirtieron sintieron un escalofrío recorrer el ambiente. Una leve mueca apareció en sus labios, completamente fuera de lugar en un acto de duelo. Fue un instante que rompió la armonía solemne del día. Por un segundo, pareció que incluso la catedral se había enfriado. Algunos desviaron la mirada, fingiendo no haber visto nada. Otros susurraron, tensando el rostro con incredulidad. Catalina, fiel a su naturaleza, no reaccionó. Mantuvo la mirada baja, las manos juntas, la postura firme como una estatua. Pero quienes conocen a la familia real sabían que algo había cambiado en ese preciso instante. El príncipe Guillermo se dio cuenta. No dijo nada. No se giró. Sin embargo, había una tensión visible en sus hombros, una advertencia silenciosa en su quietud. La calma del futuro rey no se quebró, pero su silencio habló con una fuerza abrumadora. El resto de la ceremonia transcurrió en una paz incómoda. Las oraciones siguieron su curso. El coro volvió a cantar y la bendición final resonó bajo las altas bóvedas. Pero incluso cuando los asistentes comenzaron a levantarse para marcharse, aquella mirada permanecía viva.
no en el aire, sino en la memoria. Se convirtió en el comentario susurrado entre los presentes, en el instante que transformó un funeral en algo completamente distinto. Mientras los miembros de la realeza avanzaban hacia la salida, las cámaras captaron lo que las palabras no podían describir. Guillermo caminaba junto a Catalina, cercano, protector. Su mano rozó la de ella, un gesto casi imperceptible, que decía más que cualquier discurso. No estaba sola. En el exterior, las campanas de Westminster sonaron con un ritmo lento y solemne, marcando el final del último adiós de la duquesa. Pero para quienes habían presenciado aquel intercambio inquietante, el sonido llevaba otro significado, el eco persistente de una mirada que no sería olvidada fácilmente. Ese día estaba destinado a honrar una vida de servicio silencioso. Sin embargo, en medio de esa solemnidad, una sola mirada del príncipe Andrés lo cambió todo. Y aunque no se pronunciaron palabras, el mensaje fue claro. Hay momentos que, incluso en silencio, hablan más fuerte que cualquier oración. Cuando el silencio se rompe, todo debía concluir en calma. Himnos suaves, cabezas inclinadas, despedidas solemnes. Pero mientras se desarrollaban los últimos instantes del funeral de la duquesa de Kent, algo empezó a cambiar en el ambiente. El control sereno que había marcado la jornada comenzó a resquebrajarse, y poco a poco, todas las miradas se dirigieron hacia un solo hombre: el príncipe Andrés. Desde el inicio, la tensión había estado presente, suspendida sobre la catedral como una nube pesada. La actitud de Andrés durante el servicio resultaba inquieta. Mientras los demás permanecían inmóviles y contenidos, él se inclinaba hacia adelante una y otra vez, intentando captar alguna mirada. Sarah Ferguson, situada cerca de él, trataba de suavizar el ambiente. De vez en cuando le ofrecía una sonrisa discreta o le murmuraba algo al oído, quizá con la esperanza de tranquilizarlo, pero sus intentos no surtían efecto. La distancia entre Andrés y el resto de la familia real parecía agrandarse con cada minuto. No había hostilidad abierta. Nadie hablaba. Nadie lo miraba con dureza. Pero era ese tipo de silencio que duele más que cualquier reproche, una exclusión educada y fría que resonaba con más fuerza que una discusión pública. Cuando Andrés intentó susurrar algo a un primo, este mantuvo la vista fija en el libro de himnos. Cuando ofreció la mano, no fue correspondido. Cada intento de conexión chocaba contra el mismo muro invisible. Aún así, la mirada de Andrés no se detenía. Sus ojos recorrían los bancos rostro tras rostro, buscando a alguien que le devolviera la mirada, alguien que aún lo viera como parte de la familia. Pero no encontró nada, solo el ritmo constante de las oraciones, el canto del coro y la cruda conciencia de su soledad. A medida que el servicio se acercaba a su final, esa soledad comenzó a transformarse en otra cosa: determinación. Entonces quedó claro a quién pretendía acercarse: al príncipe Guillermo. Cuando terminó el último himno, la congregación comenzó a ponerse de pie. El suave murmullo de la ropa y los pasos discretos llenaron la gran catedral. Guillermo y Catalina permanecían juntos junto al pasillo, uno al lado del otro, serenos y firmes. Su presencia atraía miradas no por sus títulos, sino por la unidad silenciosa que transmitían. Las manos de Guillermo descansaban tranquilas frente a él. Catalina permanecía a su lado, con el velo negro proyectando una ligera sombra sobre su rostro, su postura delicada pero firme. Andrés comenzó a avanzar lentamente, primero con cautela, luego con mayor decisión. Sus pasos eran cortos, medidos, como si probara hasta dónde podía llegar. Sarah caminaba unos pasos detrás, con el rostro tenso y la mirada inquieta, consciente de lo que estaba a punto de ocurrir. Andrés se inclinó levemente hacia Guillermo, quizá para hablarle o dirigirle alguna palabra. Pero Guillermo no dejó ningún espacio. No giró la cabeza, no movió los ojos. Su rostro permaneció firme, tranquilo e impenetrable. Esa quietud por sí sola fue poderosa. El mensaje era silencioso, pero inequívoco. No habría conversación, no allí, no en ese momento. Catalina permanecía junto a su esposo, suave pero inquebrantable. No miró a Andrés, pero su cercanía a Guillermo lo decía todo. Estaba completamente a su lado, ofreciéndole un apoyo silencioso. Juntos, miraban al frente, unidos por una comprensión mutua. Andrés dudó. Se movió ligeramente, como si intentara de nuevo, pero la barrera entre ellos se hizo aún más sólida. El silencio de Guillermo era como una línea trazada con firmeza sobre el suelo de piedra. No se cruzaría. El ambiente se volvió denso, esa clase de tensión que acelera los latidos incluso en un lugar de oración. Quienes estaban cerca lo notaron. Era raro, casi impensable,
presenciar una tensión tan evidente entre miembros senior de la realeza en público, y más aún durante un funeral. Pero allí estaba, imposible de ignorar. El órgano comenzó a tocar las notas finales. El féretro de la duquesa de Kent fue alzado y llevado lentamente por el pasillo. Guillermo y Catalina avanzaron juntos, tranquilos y unidos. Detrás de ellos, Andrés y Sara los siguieron. La distancia física era mínima, pero el significado era inmenso. Cada paso, cada mirada, cada silencio contaba la historia de una ruptura profunda. En el exterior, las cámaras captaron el momento mientras la familia emergía bajo la luz gris de la tarde. Las expresiones lo decían todo. Guillermo, firme y sereno. Catalina, elegante y calmada. Andrés, tenso y hermético. Pero la tensión no terminó al cruzar las puertas de la catedral. Más tarde, ese mismo día, cuando muchos esperaban que Andrés permaneciera en silencio, quizá reflexionando o incluso disculpándose, hizo algo inesperado. Fue visto saliendo de su residencia en un Range Rover en su primera aparición pública tras el funeral. El momento no pudo ser más llamativo. Para algunos fue un acto de desafío. Para otros, una señal confusa. Pero para todos los observadores, una cosa quedó clara. La división nunca había sido tan evidente. La combinación de su presencia en el funeral, la ausencia de arrepentimiento y su reaparición tan rápida, dejó a muchos atónitos. Aquella no fue solo una familia real de luto, fue una familia al borde de la ruptura. Y en esa tensión silenciosa, entre un príncipe y su sobrino, entre el silencio y la provocación, la fragilidad de la monarquía quedó expuesta ante todos. El adiós de la duquesa estaba destinado a ser un momento de unidad, pero al final se transformó en algo completamente distinto, un instante en el que las verdades no dichas ya no pudieron ocultarse tras sonrisas educadas y con postura real. La gracia silenciosa de la duquesa de Kent, Catherine Lucy Mary Worsley, nació el 22 de febrero de 1933 en Hovenham Hall, en Yorkshire. Su infancia transcurrió en paz, rodeada de naturaleza, música y el calor familiar. Mientras otros soñaban con la fama, la pequeña Catherine encontraba felicidad en lo sencillo. Largos paseos por los jardines, suaves notas de piano resonando en habitaciones tranquilas y risas compartidas en torno a la mesa familiar. Desde niña, su espíritu apacible era evidente. Estudió en la escuela Queen Margaret de York, donde destacó por su dedicación, y descubrió una profunda vocación por la enseñanza. Más tarde, en Oxford, se formó como maestra, decidida a ayudar a los niños a creer en sí mismos. La música, decía con suavidad, nos enseña a escuchar no solo los sonidos, sino también a los demás. Aquellas palabras se convirtieron en la melodía silenciosa de su vida. En 1961, su mundo cambió para siempre. De la noche a la mañana, Catherine se convirtió en la duquesa de Kent, ingresando en un universo de deber, glamour y tradiciones centenarias. Al principio, cumplió con todas las expectativas reales. Asistió a actos oficiales, inauguró hospitales y apoyó numerosas causas benéficas. Sin embargo, bajo la corona reluciente, su corazón anhelaba algo auténtico. Era tímida, amable y se sentía incómoda con la fama. Mientras otros disfrutaban del protagonismo, ella prefería las conversaciones tranquilas, escuchar y conectar de verdad. Ese amor por las personas y por la música la condujo por un camino distinto. La duquesa comenzó a visitar escuelas, sentándose entre los niños, preguntándoles por sus sueños y animándolos a cantar. No era de las que daban un discurso rápido y se marchaban. Se quedaba, escuchaba y se implicaba. Quienes la conocieron jamás olvidaron su calidez. Luego, llegó una decisión profundamente personal. En 1994, se convirtió al catolicismo. Ningún miembro senior de la realeza lo había hecho en más de 4 siglos. Lo hizo en silencio, sin anuncios ni celebraciones, simplemente siguiendo su corazón. Su fe fue íntima, no política, y se convirtió en su mayor fortaleza. 2 años después, en 1996, sorprendió nuevamente al mundo al retirarse de las funciones reales. Pero lejos de refugiarse en la comodidad, comenzó a enseñar música en Hull, una de las zonas más desfavorecidas de Inglaterra. Allí no era una duquesa, era simplemente la señora Kent. Los niños a los que enseñaba, muchos de ellos con pocas oportunidades, encontraron en ella algo invaluable, alguien que creía en ellos. Los niños a los que enseñaba no sabían nada de su pasado real. Para ellos, no era una duquesa ni una figura histórica, solo veían a una maestra amable que creía que cada niño tenía una canción que merecía ser escuchada. Sus aulas estaban llenas de risas, palabras de aliento y voces jóvenes, descubriendo su propia confianza. De esa vocación nació su mayor legado.
la creación de Future Talent en 2004. Esta organización benéfica permitió que niños con talento musical, pero provenientes de entornos desfavorecidos, pudieran perseguir sus sueños. Muchos de ellos llegaron a convertirse en profesionales y jamás olvidaron a la mujer que creyó en ellos cuando nadie más lo hacía. En 2002, tomó otra decisión silenciosa pero poderosa. Dejó de utilizar por completo su título real. Para la mayoría, renunciar a ese privilegio habría sido impensable. Para ella, fue un acto de coherencia. Deseaba vivir con sencillez, servir sin ceremonias ni protocolos. Sus amigos solían hablar de su humildad, de su amor por los animales y de la paz que encontraba en una vida ordinaria. Su matrimonio con el duque de Kent atravesó dificultades, como tantos otros. Sin embargo, jamás habló mal de él. Incluso cuando el mundo real se veía sacudido por escándalos y titulares, ella permaneció intacta, firme, reservada y profundamente bondadosa. Dos caminos, un legado. El contraste entre la duquesa de Kent y el príncipe Andrés no podía ser más evidente. Ella era la elegancia del silencio. Él, el ruido de la deshonra. Ella eligió la humildad por encima del privilegio. Él se aferró a los títulos incluso cuando estos se deslizaban entre sus dedos. La duquesa de Kent había vivido en el corazón de la vida real. Asistió a grandes actos, lució joyas históricas y estuvo junto a reyes y reinas. Pero un día, sin anuncios ni dramatismos, decidió marcharse. Renunció a sus títulos, dejó atrás los palacios y se trasladó a Hall para enseñar música. No buscó atención ni aplausos. Encontró serenidad en lo simple. Como dijo una vez con suavidad, la música llega donde las palabras no pueden. Esa fue siempre su verdad. Se alejó del poder y del estatus, pero ganó algo mucho más valioso, un respeto que nunca se desvaneció. La gente no la admiraba por lo que poseía, sino por aquello a lo que había renunciado. Su vida se convirtió en una melodía discreta de servicio y bondad. Incluso tras abandonar sus deberes reales, continuó inspirando con su carácter sereno y su fe profunda. El príncipe Andrés, en cambio, recorrió el camino opuesto. Donde ella soltó el privilegio con dignidad, él se aferró a él con desesperación. Durante años caminó con la seguridad de quien se cree intocable, convencido de que su título lo protegería siempre. Pero los escándalos que siguieron destruyeron esa ilusión. Su vínculo con Jeffrey Epstein manchó el nombre de la familia real. Luego llegó la desastrosa entrevista televisiva, concebida para limpiar su imagen y que terminó revelando arrogancia y falta de arrepentimiento. Cuando llegaron los acuerdos legales, lo poco que quedaba de su dignidad se evaporó. A diferencia de la duquesa, que se integró en la vida común con fortaleza silenciosa, la caída de Andrés fue ruidosa y humillante. Cuanto más intentó justificarse, más profundo fue su descenso. Ese contraste fue imposible de ignorar durante el funeral. Aquel día estaba destinado a honrar a una mujer que había vivido con fe, compasión y humildad. La duquesa de Kent representaba lo más noble de la vida real. Deber sin orgullo, servicio sin recompensa. Pero la conducta de Andrés durante esa ceremonia solemne contó una historia muy distinta. Mientras el coro cantaba y las oraciones llenaban la catedral, sus movimientos inquietos llamaron la atención. Sus sonrisas fugaces, sus miradas errantes y sus intentos fallidos de iniciar conversaciones resultaban profundamente fuera de lugar. En una jornada dedicada al recogimiento y al respeto, sus gestos parecieron deshonrar no solo la memoria de la duquesa, sino también la dignidad de toda la familia real. El príncipe Guillermo lo percibió. Quienes lo conocen saben que su serenidad suele ocultar una convicción férrea. Aquel día, su silencio habló con una claridad incontestable. Cuando la mirada fría de Andrés se dirigió hacia Catalina, Guillermo no reaccionó con ira ni con palabras. Simplemente se negó a participar. Esa negativa fue su declaración, clara, firme y definitiva. No solo estaba protegiendo a su esposa con una presencia silenciosa, estaba defendiendo algo más grande. Para él, la duquesa de Kent encarnaba todo lo que la monarquía debía ser: lealtad, humildad y fortaleza moral. Su vida demostraba que el respeto no se obtiene mediante el poder, sino a través de la bondad. Permitir que el comportamiento de Andrés quedara sin respuesta habría sido, para Guillermo, traicionar ese legado. Así, de pie en la catedral, sereno e inamovible, Guillermo trazó una línea. Fue una declaración silenciosa de que la integridad sigue importando, de que la corona debe sostenerse sobre el carácter y no sobre la comodidad. La duquesa fortaleció a la familia real mediante el sacrificio y la gracia. Andrés, con sus actos, la debilitó a través del escándalo y la vergüenza. El contraste no podía ser más claro. Una dejó tras de sí una historia de servicio y fe. El otro, un rastro de controversia y desconfianza.
Y en ese instante, en ese lugar, Guillermo tomó su decisión. Al apartarse de Andrés, no actuó con crueldad. Protegió la memoria de una mujer que había entregado su vida a la corona y había preservado su significado cuando otros no supieron hacerlo. Su silencio se convirtió en un escudo, para Catalina, para la monarquía y para los valores que la duquesa de Kent había encarnado de forma tan plena. Cuando el funeral concluyó y las últimas notas del órgano resonaron en la catedral, el mensaje permaneció flotando en el aire. Algunos legados se construyen con títulos, otros, con verdad. La duquesa de Kent eligió la verdad, y por eso se volvió eterna. El príncipe Andrés eligió otro camino, y ese camino lo dejó en la sombra. Su despedida fue un reflejo perfecto de todo lo que representó: gracia silenciosa, fe profunda y la valentía de alejarse del poder con la cabeza en alto. Y mientras Guillermo guiaba a Catalina fuera de la catedral, con el rostro sereno y firme, quedó claro que llevaba esa misma convicción hacia el futuro, porque en la casa de Windsor, los legados no los escriben las coronas ni los escándalos, sino los corazones, y el de ella siempre brillará más que el de él. Pero esta no es la conclusión. El verdadero escándalo aún está por revelarse. Observa con atención. La siguiente etapa podría transformar, o destruir, la monarquía para siempre.